mujeres y adolescentes y niños en situación de violencia y tenemos que hablar de este 8º femicidio en 10 meses en la provincia de Misiones, números que realmente alarman. María Fernanda Fontana, te saludan desde Misiones 4, Soraya Sanek, Nahuel Cañete y Paola Dimas. Buen día. Buenos días. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, bien lo mencionás, estamos atravesando una situación que es muy angustiante y muy alarmante en nuestra región, sobre todo en nuestra provincia, ¿no? En donde vemos un recrudecimiento de todo lo que tiene que ver con las violencias de género y en un contexto que me parece que está muy marcado por el avance de discursos que son antiderechos, de discursos que son conservadores, y que de alguna manera buscan deslegitimar lo que venimos abordando desde las luchas feministas y transfeministas. Así que bueno, estamos como muy preocupados con la situación, entendemos que esto tampoco es algo nuevo, es algo que se viene gestando y organizando muy bien, desde con estrategias políticas, sociales, mediáticas también, que buscan combatir los derechos que fueron conquistados por las mujeres y por las disidencias. Estos hechos de violencia que mencionás no son hechos aislados, ¿no? Forman parte de un proyecto que busca retroceder en libertades, en democracia, en igualdad. Así que sí, estamos muy preocupados y alarmados con este contexto de nuestra provincia, como mencionás. 8 femicidios en apenas 10 meses es un montón. María, seguramente te habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero me parece que la situación nos obliga a repreguntarte. Tenemos organismos que en teoría se tienen que encargar de hacer concientización, tenemos líneas, la línea 137, comisarías de la mujer. ¿Qué pasa que llegamos tarde? ¿Qué está sucediendo? ¿O cuál es la mirada que tienen ustedes de lo que pasa? Y me parece que tenemos políticas públicas para trabajar sobre esto y para abordar esto, pero tampoco tenemos que olvidar que hay un desfinanciamiento desde el Estado y que no se le destina el presupuesto a lo que son estos programas. Entonces, desde lo que son políticas públicas y lo que hacemos nosotras, que acompañamos en territorio, nos vemos desbordadas, porque cuando crece la crisis económica, política, social, obviamente que esto impacta en la cuestión que tiene que ver con la violencia de género y hacia las infancias y hacia las mujeres. Entonces me parece que falta mucho más desde el Estado, falta como mucho más inversión y que se dejen de desfinanciar estos proyectos, estas políticas que acompañan a que se vaya terminando esto, pero tiene que haber un Estado presente, tienen que haber políticas con presupuesto y también, me parece algo sumamente clave, es una sociedad que no tolere más la violencia, porque me parece que cuando pasan estas cuestiones se empieza a preguntar qué pasó, dónde estaba, por qué volvió, por qué no volvió, y se empieza a poner el foco en la víctima más que en la persona que se arrebata esa vida. Entonces también tiene que haber un compromiso desde la sociedad y desde el Estado, claramente, ¿sí? Sí, y María, también estábamos hablando acerca de este caso particular de la 8ª víctima, que recordemos también que ya tenía una orden de restricción en el año 2022 y mira, pasó 3 años y estamos hablando de un desenlace fatal. ¿Qué pasa? Que no siguen un monitoreo, un seguimiento que de alguna manera sea efectivo a la hora de realmente que no sobrepasen los límites a las víctimas. ¿Qué es lo que falta también, además de lo que decís, no? Sí, y me parece que también estas políticas que estuvieron bien planteadas en su momento y que ahora hablamos del desfinanciamiento, pero siempre atienden a la urgencia, a lo que pasa cuando la mujer va y denuncia. Bueno, le damos la medida cautelar, apartamos al posible femicida de la casa, lo sacamos, bueno, pero se actúa sobre la urgencia y después no se acompaña, no hay un acompañamiento integral de la persona para ver qué va a hacer, cómo vive, si la persona está la hostiga, si la sigue cuando sale del trabajo, si vuelve a la casa. No hay ese acompañamiento integral.
Por eso digo que los que estamos trabajando en territorio, desde los colectivos, desde las organizaciones que lo hacemos a pulmón, tratamos de que haya ese espacio de acompañamiento integral. No, bueno, hiciste la denuncia, se terminó acá. Porque en la realidad los papeles o lo que son la denuncia puntual no nos protegen, nos protege una red de contención real, ¿no? Y me parece que eso es lo que está faltando y eso es lo que está fallando, que no hay un acompañamiento integral a estas personas que se encuentran en esta situación. María, y en cuanto a números, es triste pensar que estamos en casi el 2026 y que lamentablemente tenemos que decir que acá en la provincia de Misiones ya hay 8 femicidios. En cuanto a los números, con respecto a años anteriores, ¿esto creció? Los casos de violencia de género, violencia doméstica, femicidios, ¿esto creció, se mantiene igual, disminuyó un poco o qué está pasando? Y no, creció. Si vos te vas a las estadísticas y a lo que te dicen los números, solo pensando en nuestro contexto provincial, creció muchísimo la violencia, pero por eso te decía, estos no son hechos aislados, hay mucho discurso de odio dando vuelta y que tiene que ver con este proyecto de poder que busca retroceder, como te decía, en libertades, en democracia, en igualdad, y estos discursos de odio hoy se traducen en legitimación de la violencia, ¿sí? Y esos discursos muchas veces circulan desde los medios de comunicación, incluso desde el Estado. Entonces me parece que hay una validación social de la violencia, porque también cuando ocurre, como te decía anteriormente, ocurre un femicidio y aparecen las voces que culpan a las mujeres o que culpan al feminismo, que también está alimentándose esta idea de que el feminismo se pasó 3 pueblos, de que somos unas violentas, de que, no sé, un montón de cosas que tienen que ver con estos mensajes patriarcales que circulan en los medios, en las redes sociales. Creo que sí. María, no sé si nos estás escuchando, sí. Ahí se cortó un ratito. María, por último, al menos de mi parte, consultarte sobre esta discusión también que se da muchísimo de, ponemos de esta manera, femicidio, no femicidio. ¿Por dónde pasa la discusión realmente? ¿Cuándo se va a abordar de manera responsable quizás la violencia? Sí, la discusión de que si es un femicidio o no es un femicidio, creo que los datos hablan por sí solos. Esto no tendría ni siquiera que estar en discusión. Y sacar del Código Penal a la figura del femicidio implica un retroceso enorme, porque tiene que ver con la pena que se le dará a una persona que mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, eso sí me parece que es algo gravísimo, que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo ahora porque retrocedemos un montón. Pero a mí me parece que nosotros desde los colectivos, desde los espacios en donde trabajamos por este mundo sin violencia, aunque soñamos con que sea un poco mejor todo, ¿no? Me parece que nuestro desafío hoy es un poco reconstruir este tejido social que está dañado y ver la manera de sincronizar nuestras luchas y transformar todo ese enojo, ese dolor, esa rabia en estrategia colectiva, ¿no? Nuestra respuesta no tiene que ser el miedo, sino que pensando como docente, te diría como una pedagogía política esperanzadora casi, ¿no? Y empezar a disputar el sentido, pero desde otros lugares, desde la ternura, ¿no? Porque muchas veces se nos encasilla en ese lugar a los movimientos feministas, y no, nosotros desde el feminismo lo que queremos, y desde los movimientos feministas y tan feministas, no buscamos dividir ni quitar derechos, buscamos que no nos maten, que no violen más a ninguna mujer, poder vivir una vida digna de ser vivida, ¿no? Así que me parece que un poco pasa por ahí también la cuestión, y empezar a trabajar en las escuelas, en las instituciones educativas, la educación sexual integral, reconstruir vínculos que sean más sanos, de prevenir el abuso desde la infancia. Para eso se necesita política pública y se necesita una sociedad comprometida. María Fernanda, me quedó por ahí la duda de también, porque ustedes trabajan mucho con víctimas. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes? ¿Tuvieron contacto con la familia de Gloria? ¿Cómo es ese trabajo también de campo que realizan ustedes? Bien, nosotras, yo formo parte de un espacio que es un proyecto ecuménico que se llama El Encuentro Nos Transforma, en donde abordamos, trabajamos con personas en situación de violencia, pero siempre la demanda tiene que llegar de la persona se tiene que acercar al encuentro para que sea algo genuino y no venir a invadir ningún espacio, ¿no? Entonces, siempre tiene que venir el pedido desde la persona que esté atravesando esa situación y se hace ese acompañamiento integral.
se respeta siempre la decisión, la persona quiere denunciar, no quiere denunciar, necesita acompañamiento psicológico, claro. A veces también se necesita ayuda en relación a la cuestión alimentaria, porque no olvidemos que muchas veces los violentos o los presuntos femicidas son quienes viven y son la parte que provee en la casa, los alimentos y demás. Entonces, también hay que atender esta cuestión y bueno, y como te decía, nos vemos desbordadas en este contexto porque lo hacemos a pulmón, con algunos aportes que nos hacen iglesias, porque es un proyecto ecuménico que convoca a mujeres de distintas espiritualidades, entonces tenemos un poco el sostén desde la iglesia, pero claro. Desde el Estado no hay nada, es la realidad que el Estado atiende la urgencia y el acompañamiento integral, que te decía que me parece que es un poco ese desafío, no hay, y cada vez surgen más casos y es como difícil acompañar así, ¿no? Pero bueno, lo seguimos haciendo porque creemos que este es el camino. Claro, María Fernanda, tomando lo que decís, es como que de alguna manera falta que se coordinen quizás todas las instituciones y que realmente se trabaje en conjunto, ya sea la justicia, el ámbito de la salud, como mencionás vos, este acompañamiento psicológico y también el colectivo de mujeres que acompañan a las víctimas. ¿Crees que por ahí está fallando en eso, ¿no? De que quizás al comienzo, como mencionabas vos, se respeta, hablo en el ámbito de la justicia, de, bueno, toman medidas, pero no siguen en el trayecto después, claro. En este caso, en el suceso que sucedió con Gloria y con tantas víctimas. Claro, sí, siempre el trabajo en red es necesario, en cualquier ámbito de la vida es imposible hacer algo en soledad. Entonces es clave que podamos trabajar en redes, que podamos contar con salud pública, con educación, con la justicia, son todos los sectores que intervienen y que necesitamos de ellos, porque si no, trabajar en soledad es muy difícil y después pasa que en la realidad se traducen seguimos contando muertas, sigue pasando esto, ¿no? María Fernanda, te agradecemos un montón el tiempo y la predisposición para hablar con nosotros de este tema tan importante del que la sociedad debería involucrarse. Muchas gracias, María. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por ocuparse y bueno, y espero que sigamos trabajando en esto todos juntos, ¿no? Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. María Fernanda Fontana, integrante del colectivo El Encuentro Nos Transforma, hablando de su mirada sobre, y la mirada de muchas personas sobre Sí. este